La misa de hoy será aplicada por Rafael Arias Hernández, José María Vázquez Paz, aniversario de Josefa Altile Vega y su esposo Juan Ruiz, y por Miguel Silva, Juan Martín Pérez e hijos Dolores, Juan José y Miguel Martín Pérez, Salvador González, Pino Caballero e hijos Luis, Juana y Salvador, Pino y Siona González Caballero, Aurelio Medina Herrera, Miguel Pérez y Conchita López, José, Josefa y Clotilde Martín Rodríguez, aniversario de Juan González Caballero. Buenas tardes. Celebramos el encuentro semanal de los cristianos en torno al altar, momento importante de la celebración, que es escuchar la palabra de Dios. Pero muchas veces no escuchamos bien y no nos lleva a ningún cambio personal. En el libro de la sabiduría se nos dirá que conocer a Dios es mejor que todas las grandezas que podamos tener. Hagamos oración de nuestro deseo de vivir como Dios quiere y que Él nos ayude en todo momento. Sean bienvenidos. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. Vamos a prepararnos para poder comprender y para poder vivir, para poder traer a nuestra vida todo lo que el Señor nos enseña, nos revela en este día de hoy. Nos preparamos pidiendo perdón al Señor por nuestros pecados. Tú, el único que eres bueno. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú, nuestra riqueza y nuestro tesoro. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú, amor y gracia de Dios presente entre nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Y elevamos una oración de gloria y alabanza al Señor, diciendo: Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Te pedimos, Señor, que tu gracia continuamente nos preceda y nos acompañe, de manera que estemos dispuestos a obrar siempre el bien. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo,
y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de la sabiduría. Supliqué y me fue dada la prudencia. Invoqué y vino a mí el espíritu de la sabiduría. La preferí a cetros y tronos, y a su lado en nada tuve la riqueza. No la equiparé a la piedra más preciosa, porque todo el oro ante ella es un poco de arena, y junto a ella la plata es como el barro. La quise más que a la salud y a la belleza, y la preferí a la misma luz, porque su resplandor no tiene ocaso. Con ella me vinieron todos los bienes juntos. Tiene en sus manos riquezas incontables. Palabra de Dios. Sácianos de tu misericordia, Señor, y estaremos alegres. Sácianos de tu misericordia, Señor, y estaremos alegres. Enséñanos a calcular nuestros años, para que adquiramos un corazón sensato. Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos. Sácianos, Señor, de tu Por la mañana, sácianos de tu misericordia, y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Damos alegría por los días que nos afligiste, por los años en que sufrimos desdichas. Sácianos de tu misericordia, Señor, y estaremos alegres. Que tus siervos vean tu acción y sus hijos tu gloria. Baje a nosotros la bondad del Señor y haga prósperas las obras de nuestras manos. Sí, haga prósperas las obras de nuestras manos. Sácianos de tu misericordia, Señor, y estaremos alegres. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, la palabra de Dios es viva y eficaz, más tajante que espada de doble filo. Penetra hasta el punto donde se dividen alma y espíritu, coyunturas y tuétanos. Juzga los deseos e intenciones del corazón. Nada se le oculta, todo está patente y descubierto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Palabra de Dios. Que el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se acercó uno corriendo, se arrodilló ante él y le preguntó: «Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?». Jesús le contestó: «¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre». Él replicó: «Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud». Jesús se quedó mirándolo, lo amó y le dijo: «Una cosa te falta. Anda, vende lo que tienes, dáselo a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego ven y sígueme». A estas palabras, él frunció el ceño y se marchó triste, porque era muy rico. Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: «Qué difícil será entrar en el reino de Dios a los que tienen riquezas». Los discípulos quedaron sorprendidos de estas palabras, pero Jesús añadió: «Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios». Ellos se espantaron y comentaron: «Entonces, ¿quién puede salvarse?». Jesús se les quedó mirando y les dijo:
Es imposible para los hombres, no para Dios. Dios lo puede todo. Pedro se puso a decirle: ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dijo: en verdad os digo que no hay nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas, o madre o padre, o hijos o tierras, por mí y por el Evangelio, que no reciba ahora, en este tiempo, 100 veces más casas y hermanos y hermanas y madres, e hijos y tierras, con persecuciones, y en la edad futura, vida eterna. Palabra del Señor. Recordamos una vez más que durante este año litúrgico, en la mayor parte de los domingos, hemos seguido el Evangelio según San Marcos. Un Evangelio que se presenta como un camino. Presenta a Jesús siguiendo un camino determinado. Un camino que se caracteriza por dos cosas. Por un seguimiento a la voluntad de aquel al que Jesús invocaba como su Padre del cielo, y un camino de servicio, al servicio de la creación. Este camino que entonces siguió Jesús es el camino al que también nosotros estamos invitados a llevar. Un camino en el que podemos seguir a Jesús, que nos lleva a la vida con mayúscula, y un camino que nos pide una actitud y un compromiso de servicio a los demás, a ejemplo suyo. Durante este camino, Jesús anuncia la inminente presencia del reino de Dios. No dice que el camino tenga como objetivo la salvación o la vida eterna, como si fuera un premio que viniera a nosotros, sino que es más bien un camino hecho con un estilo, con una actitud, con unos valores que muestren que está presente en nosotros el reino de Dios. Es un camino, por tanto, que nos va realizando, que nos va convirtiendo poco a poco al ritmo de Dios. Entender esto es vivir una vida en paz y en alegría. Es vivir sin estar obsesionados por si llevamos un expediente limpio e impoluto, sin fallos ni defectos. Porque seguir el camino de Jesús no consiste en acumular méritos para ganar un premio, sino en vivir, en caminar como el propio Jesucristo para ayudarnos a encontrar y permanecer en este camino. De esta manera, el Señor nos ayuda poniendo su sabiduría en nosotros. Tal como hemos escuchado en la primera lectura del libro de la sabiduría, esta consiste en discernir lo bueno de lo malo, lo que nos hace avanzar en el camino de la vida o lo que nos hace retroceder. Esto no es algo que se nos entregue como premio a nuestros méritos, sino que es un don que Dios nos da y que reside en nuestra inteligencia, en nuestra libertad y en nuestra conciencia. Ahí es donde encontramos la palabra de un Dios que nos anuncia la segunda lectura, un Dios que nos habla, un Dios que nos atiende, un Dios que nos entiende, un Dios que nos ayuda. Un Dios, en definitiva, que está presente en nosotros siempre. Todo esto es don de Dios, porque ha salido de sus manos. Por eso, la auténtica sabiduría es la que pide a su autor, a Dios, que le ayude a ordenar de forma adecuada los valores de la vida, es decir, los valores del reino. Los valores que adornan la vida de Jesús en su seguimiento a la voluntad del Padre y en su servicio a la creación. Por eso el diálogo del Evangelio entre Jesús y el hombre rico es un diálogo dramático. El hombre rico es una persona piadosa, tiene sus prácticas religiosas, cumple con las tradiciones y obligaciones espirituales. Parece que su camino lleva a buen puerto. Sin embargo, hay un cúmulo de malentendidos en su actitud que no le llevan a un destino distinto al de la vida. Primero llama a Jesús Maestro bueno y se arrodilla ante él. Es una actitud de adoración. La expresión, si la entendemos y la relacionamos en el contexto propio en el que el mundo judío está en ese momento, nos ayuda a comprenderla más. El rico se dirige a Jesús, en hebreo, como Rabí Kitó, maestro, que es bueno, que eres bueno. Recuerda muy estrechamente aquella otra expresión que Dios pronuncia al final de cada uno de los días de la creación. Vayaré Elohim Kitó. Y vio Dios que era bueno. Dios crea y ve que es bueno, no solamente porque aquello que hace es bueno,
sino que es prolongación de la propia bondad que es Dios. Y a partir de ahí genera una cosa nueva desde su bondad. Cuando el hombre rico se acerca a Jesús y le indica que él también es bueno, está también usando esa misma expresión. Y está pidiéndole a Jesús un papel parecido al del Padre, Dios Padre, cuando crea. Pero esa no es la misión de Jesús. Jesús no viene a crear nada. Jesús no viene a proporcionarle alguna novedad a aquel rico que entre los demás se destaca precisamente por su exclusividad y por su abundante patrimonio. Segundo malentendido, le hace la pregunta equivocada. ¿Cómo consigo el premio? ¿Cómo gano la lotería? ¿Cómo heredo la vida eterna? La respuesta es obvia. ¿Quiere ganar la lotería? Compra todos los boletos. Si lo entendemos así, rápidamente nos damos cuenta de lo absurdo que se está preguntando. Jesús responde con la teoría. ¿Qué es lo que lees en las Escrituras? Y además le añade, fíjate cómo la voluntad de Dios está recogida en los mandamientos. Fíjate cómo si tú quieres seguir la voluntad de Dios y por tanto alcanzar aquella santidad que Dios es, cumpliendo sus mandamientos, ahí tienes la lista. Lo que pasa es que aquellos mandamientos tienen un problema. Son mandamientos que muestran la voluntad de Dios, pero la voluntad de Dios se remite a alguien que es perfecto, a alguien que es eterno, a alguien que es divino. Si esos mandamientos tienen que venir a la vida del ser humano para poder ser cumplidos, ¿cómo una naturaleza como la nuestra, que no es perfecta sino imperfecta, que no es eterna sino temporal, que no es divina sino humana, puede hacer suyo algo que es totalmente distinto a él? Los mandamientos, por tanto, no se dieron para que se cumplieran. Por eso la respuesta que da aquel rico es todavía más desconcertante. Todo eso lo cumplí desde pequeño. ¡Imposible! Esa es la confusión. Igual que por mérito suyo había conseguido una posición exclusiva con un gran patrimonio, con una gran riqueza, pretendía proyectar también en lo espiritual, por mérito suyo, alcanzar algo parecido a lo que es tener una cuenta muy sobrada en el banco del cielo. Y así cuando yo llegara, me encontrase los ahorros espirituales de toda la vida, y como seguro que serán unos grandes méritos, porque todo eso lo he hecho desde pequeño, voy a encontrar un puesto privilegiado en el reino de Dios, en los cielos. Sin embargo, es imposible para el ser humano cumplir con todos los mandamientos. ¿Para qué le fueron dados entonces los mandamientos por medio de Moisés a aquel pueblo? Pues primero, para que fueran conscientes de lo alejado que estaban de Dios, de cómo esa voluntad de Dios era inalcanzable para el propio ser humano. Lo segundo, para que dándose cuenta de la distancia y descubriendo que lo principal de la voluntad de Dios es la misericordia y es el amor, amarás a Dios sobre todas las cosas, es el primer mandamiento, hacer propio no el espíritu y la letra de aquellos mandamientos, sino el espíritu de misericordia y de amor que se escondía detrás de ellos, y acoger ese mismo amor en la propia vida. Y en tercer lugar, para que cuando llegase el Mesías, que iba a mostrar ese amor cercano al hombre, lo pudiéramos acoger. Porque hay una diferencia en la persona de Jesucristo que no está presente en los mandamientos. Los mandamientos tienen una naturaleza radicalmente distinta al ser humano. No pueden entrar en el ser humano. Pero sin embargo, en Jesucristo, la naturaleza divina ha asumido nuestra propia naturaleza humana. Y en Jesucristo se realiza la voluntad del Padre. Y por tanto en Jesucristo se realiza ese objetivo que buscan los mandamientos. En Cristo sí, por su divinidad. ¿Cómo entramos nosotros, por tanto, en esa voluntad de Dios que está presente en los mandamientos? Imitando a Jesucristo. E imitar a Jesucristo significa que su presencia viene determinada por la presencia del reino de Dios, que no es otra cosa sino Dios presente entre nosotros tal como lo ha llevado a cabo esa labor de servicio, esa labor de seguimiento al Padre que realiza Jesucristo y que pide que también nosotros hagamos. Por eso, lo que Jesús le pide a aquel rico
es un gesto que demuestre que todo aquello que está exhibiendo como algo espiritual no sea apariencia, no sea algo superficial, no sea una especie de capa de pintura que tiene por fuera, pero que está escondiendo lo que realmente hay por dentro. Y Jesucristo le dice, bueno, si quieres alcanzar la vida eterna, pues empieza por ese mismo comportamiento radical que te piden los mandamientos. Siguió sin entender, porque se fue frunciendo el ceño y desilusionado. Tenía que renunciar a aquello que él mismo se había arrogado mientras iba peregrino por este mundo, mientras iba haciendo el camino de la vida, pretendiendo que en aquel patrimonio, que en aquella riqueza, estaba el fundamento de la vida, estaba el sentido de la vida, estaba la plenitud de la vida, y se equivocaba. El gesto era de servicio, el gesto era de seguimiento, pero no a sí mismo con sus méritos, no a sí mismo con su patrimonio y sus riquezas, sino seguimiento al que es la vida y al que es la misericordia, que es nuestro Señor. Véndelo todo y dáselo a los pobres. Eso era la actitud y los valores del reino, que es estar en camino, que es ir avanzando poco a poco mientras vamos por este mundo, porque no basta con ser formales, no basta con cumplir, no basta con ser buena gente. Los valores del reino han de formar parte de nuestra vida, deben ir entrando en las distintas circunstancias de nuestra vida corriente, de nuestra vida ordinaria. Deben ser como el respirar o el palpitar del corazón. Y los valores del reino, desde luego, no son los valores del mundo, no tienen nada que ver ni con la riqueza ni con el poder. El reino de Dios está cerca. El reino de Dios ya ha llegado a nosotros y el reino de Dios pide un día llegar a plenitud. Por eso, la necesidad de convertirnos y creer en el Evangelio, como nos anuncia nuestro Señor. Para la humanidad puede resultar difícil, peor aún, imposible, pero no para Dios, porque Dios lo puede todo. Y hacemos profesión pública de nuestra fe y decimos: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos al Señor nuestro Dios y Padre, rico en misericordia para todos los que lo invocan. Por la Iglesia, llamada a mirar con afecto las inquietudes de la humanidad que busca al Salvador, oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Por las vocaciones misioneras, llamadas a dejar atrás hermanos, padres y campos, oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Por los tristes, llamados a pedir el espíritu de sabiduría que ilumina la vida, oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Para que se encuentren soluciones para el problema de la inmigración en Canarias, oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Por nuestra comunidad cristiana, para que sea acogedora y generosa, oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Señor Dios nuestro, concédenos lo que tú bien sabes que necesitamos, por Jesucristo nuestro Señor. Con amor te presento, Señor, lo mejor de mi vida. Te presento, Señor, mi amistad. Con amor te presento, Señor, para ser mi manjar, la viña
presento, Señor, mi esperanza. Hacia ti se dirige mi barca, hacia el cielo se va. Es largo el camino el remar, ruta pascual Dios me guía a caminar. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta la súplica de tus fieles, Señor, juntamente con estas ofrendas, para que lleguemos a la gloria del cielo mediante esta piadosa celebración. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque creaste el universo entero y estableciste el continuo retorno de las estaciones, y al hombre, formado a tu imagen y semejanza, sometiste las maravillas del mundo, para que en tu nombre dominara la creación, y al contemplar tu grandeza, en todo momento te alabara por Cristo Señor nuestro. Por eso, te alabamos junto con todos los ángeles, aclamándote llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con el obispo de esta diócesis, José, con el obispo auxiliar Cristóbal y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten también misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, a quien hoy celebramos bajo su advocación del Pilar, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén.
Fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Démonos como hermanos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta mesa pascual del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Son motivos de vivir.
Unos avisos antes de continuar. Primero, que el domingo el municipio de Ingenio celebra el Día de la Vecindad en el barrio de La Pasadilla, una buena ocasión para reunirnos todos los vecinos y vecinas, almorzar y disfrutar de la música y del baile. También habrá misa a la 1:15 en la ermita de La Pasadilla. El lunes, en la parroquia de aquí del Cristo, hora santa a las 6:30 de la tarde. El martes día 15, también en la parroquia del Cristo, misa a las 6 y a continuación oración y exposición del Santísimo. El jueves 17, al acabar la misa en la parroquia de la Candelaria, habrá exposición del Santísimo y adoración durante media hora. El viernes día 18 es la vigilia misionera en el Carrizal, para todas las personas que quieran participar, a las 7 de la tarde. Y también, adelantando un poco ya los acontecimientos, en los cementerios de Ingenio, el día 1 de noviembre, las misas serán a las 11 de la mañana y a las 5 de la tarde. Ese día que es festivo hay 2 misas. Y el día siguiente, el día 2, fieles difuntos, al ser un día laboral, solamente habrá misa a las 5 de la tarde. Todo esto en el cementerio. Y por otra parte, el cementerio del Carrizal también tendrá misa a las 5 de la tarde, tanto el viernes, día 1 de noviembre, como el sábado, día 2 de noviembre. Y recuerden que el próximo domingo, día 20, será la jornada del Domum, el Día de las Misiones. Hoy pueden recoger los sobres que les pueden entregar al salir las personas encargadas y la información sobre ese día. Oremos. Dios soberano, te pedimos humildemente que así como nos alimentas con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, nos hagas participar también de su naturaleza divina. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Podemos ir en paz.